La voz del experto es la voz de Carlos Malamud. Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid, que es el centro de pensamiento, un think tank, como se dice en inglés, el más importante de España y uno de los más importantes de toda la Unión Europea. Y Carlos Malamud es profesor, además de la Universidad de la UNED, de la Universidad a Distancia en España. Es historiador y ha escrito muchos libros sobre historia de América Latina, y uno de los más recientes tiene que ver con el chavismo y con Simón Bolívar. Profesor Malamud, gracias por estar en Voces RCN. Un verdadero placer. Profesor Malamud, lo hemos llamado para hablar sobre Colombia y sobre América Latina, sobre todo ahora que ha terminado ya el primer semestre del año de este 2022, cuando hay algunos cambios políticos de aquí en adelante en el hemisferio y cuando se acaban de producir otros. Uno de los cambios más importantes es que Colombia, el pasado 19 de junio, eligió a Gustavo Petro como presidente. Es el primer presidente de izquierdas de este país, y él se posesiona el 7 de agosto, es decir, en 3 semanas prácticamente. En su opinión, y usted que conoce muy bien Colombia, ¿cuáles cree que son los grandes retos que tiene Gustavo Petro como presidente? Pues en primer lugar, yo creo que el gran desafío de Petro es cumplir con la gente, ¿no? Es decir, cumplir con las grandes expectativas que ha desatado, que se ven inclusive en estos momentos cuando las encuestas están mostrando algo bastante insólito en política, y es un aumento de su valoración positiva por parte de la población, que espera un inicio de presidencia bastante exitoso, ¿no? Esto genera una serie de expectativas en todos los niveles: gobernabilidad, en el aspecto social, reducción de la pobreza; en el aspecto político, fin de la polarización; en el enfrentamiento armado, que se avance en el proceso de paz; que se dé respuestas a la mejora en los sistemas de salud, de sanidad, de educación; que se resuelva el tema de las pensiones, del desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto con un problema económico de fondo, que es, bueno, de dónde van a salir los recursos para financiar todo esto, ¿no? Es verdad que uno de los productos principales de exportación colombianos, como es el petróleo, tiene precios bastante elevados en este momento, pero también hay que recordar el perfil anti-extractivista de Petro y su apuesta por las energías renovables y por la economía verde, ¿no? Aquí hay un problema de expectativas desmedidas que, en la medida en que no se satisfagan, puede generar tensión, puede generar resentimientos, puede generar decir, bueno, y usted me prometió esto y no me está cumpliendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal desafío. Y luego hay otros importantes vinculados con lo anterior, pero uno de los principales es el tema de la reforma fiscal, la reforma tributaria, y ahí el doctor Ocampo va a tener algo en lo que entretenerse, y seriamente, ¿no? A la vista sobre todo de lo ocurrido con la administración Duque y su fallido intento de reforma tributaria, ¿no? Profesor Malamud, el presidente Iván Duque, el presidente saliente, presentó un proyecto de reforma tributaria en un momento dado cuando su ministro de Hacienda era Alberto Carrasquilla. Era una reforma tributaria muy ambiciosa, y eso en cierto modo generó grandes molestias en Colombia, protestas sociales, en un momento en que había pandemia, los líos económicos generados por la pandemia, por el confinamiento, y fue muy mal recibida y tuvieron que retirarla desde la Casa de Nariño, desde el gobierno. Luego llegó el nuevo ministro, José Manuel Restrepo, presentó otro proyecto de reforma tributaria que fue aprobado por una suma menor, pero se hablaba de que la reforma tributaria, el proyecto del doctor Carrasquilla, era pues de 18 billones de pesos, y eso generó una gran molestia, incluso podía ser un poco mayor. Ahora Gustavo Petro y su futuro ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, han hablado de una reforma tributaria de 50 billones de pesos al año,
incluso han llegado a decir que de 75 billones de pesos anuales. Han dicho que las personas que ganen más de 10 millones de pesos, que es algo así como unos $2.800 mensuales, pues a todas esas personas les van a subir los impuestos. ¿Usted cree que esa es la fórmula correcta, en el sentido de que en Colombia es cierto, hay muchas necesidades sociales que están insatisfechas, hay mucha gente que come solamente 2 veces al día? ¿Usted cree que el remedio es ese, una gran reforma tributaria que impacte a las grandes fortunas, pero también a quienes tienen unos salarios medios y medios altos? Bueno, evidentemente la reforma tributaria en Colombia es necesaria, y los pasos que dio la administración Duque en ese sentido iban en la buena dirección, ¿no? Quizás el nudo gordiano en este punto sea, bueno, qué es lo que se va a gravar y sobre todo cómo se va a gravar y de qué forma, ¿no? Es decir, es cierto que la fórmula de oro en toda reforma tributaria es la progresividad, gravar más a quien más tiene, pero de ahí a ensañarse en gravar más a los que ganan más, podría ser un error, ¿no? Sobre todo porque las grandes fortunas, que es uno de los objetivos, al menos señalados por el presidente electo Gustavo Petro, tienen mecanismos para evadir más potentes que los que tiene el ciudadano de a pie, ¿no? Es decir, gravar más solamente a aquellos que ganan más de $2.800 al mes, me parece un error si no va acompañado de otras medidas, ¿no? Y quizás aquí es donde esté el punto clave, ¿no? Es decir, por un lado, Petro tiene a su favor que en este momento goza de el apoyo mayoritario de la población, y ahí está lo que apuntaba sobre esa especie de luna de miel con Petro y su posible gobierno, en el sentido de apoyos y de aumento de las expectativas y de la confianza en Colombia, y esto con el capital político acumulado a partir de su tiempo, ¿no? Es decir, en el sentido del momento elegido para impulsar la reforma tributaria, es decir, el inicio de su presidencia es el idóneo, porque a medida que vaya pasando el tiempo va a ir perdiendo capital político y esto lo va a debilitar. Pero aquí también hay otra cuestión que va a ser fundamental y básica, y aquí el papel profesoral de José Antonio Campo va a ser esencial, que es el elemento didáctico, ¿no? Es decir, cómo transmitir a la población la idea de que lo que se está haciendo es correcto y que va a impactar en toda la sociedad de una manera más o menos igualitaria, ¿no? Uno de los problemas de la reforma tributaria de Carrasquilla fue precisamente la falta de didáctica, ¿no? Es decir, la falta de explicar a la población qué era lo que se quería, para qué y por qué, ¿no? Eso me parece que es clave y esencial, pero también el tema de la progresividad a la que me refería antes, ¿no? Es decir, para que una reforma fiscal tenga éxito, tiene que gravar a toda la población, y sobre todo la población debe sentir que lo que aporta le es devuelto en forma de servicios, en forma de políticas públicas, y esto, si no se ve, condena al fracaso cualquier reforma tributaria. Claro. El pasado 19 de junio, Gustavo Petro fue elegido con la votación más alta en la historia de Colombia. Fue un triunfo claro y un triunfo contundente. Pero Rodolfo Hernández, su contrincante, logró 10 millones de votos, que no es poco. Evidentemente no es poco, aunque mucha gente dice que esos no son votos de él. Simplemente era de gente que estaba votando en su mayoría contra Gustavo Petro. Los que critican a Petro y los que lo criticaban se preguntan ante cuál Gustavo Petro estamos. Si un hombre más radical, que era el hombre de la campaña, o ahora, y siguen preguntándoselo, si estamos frente a un hombre más moderado que ha nombrado ministros muy experimentados, algunos de ellos, o ha anunciado que los va a nombrar, como por ejemplo Cecilia López Montaño en Agricultura, o José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda, que son personas con todas las credenciales del mundo, independientemente de que uno pueda estar en desacuerdo con ellas. Usted, que repito, ha seguido mucho Colombia, ¿ante cuál Petro cree que estamos? ¿Usted piensa que él definitivamente se moderó, se dio cuenta de que ya como presidente electo tiene que actuar siendo como un gran estadista y tratar de unir al país, que es una cosa
negocia que ha hecho. Él invitó a Álvaro Uribe a hablar con él. ¿Usted cree que estamos ante ese Petro moderado o usted piensa que en algún momento puede volver a cambiar y radicalizarse? Bueno, a mí lo de los futuribles no me gusta mucho, ¿no? Es decir, yo soy historiador y me pagan por predecir el pasado y no por predecir el futuro, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que en este momento el Petro al que estamos asistiendo es un Petro moderado, un Petro que se ha calzado en el traje de presidente, un Petro que sabe las limitaciones que tiene el poder, un Petro que conoce las dificultades económicas que va a tener que afrontar para poder llevar adelante su programa, un Petro que ha sabido concitar el apoyo de los partidos tradicionales, inclusive que se ha dignado, por así decirlo, a hablar con su archienemigo Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, más allá de algunas declaraciones en el sentido de tensar la cuerda y de un cierto radicalismo, yo creo que Petro en este momento está enviando señales a diestra y siniestra, ¿no? Es decir, por un lado, convocando políticos, como usted decía, de gran experiencia, políticos tradicionales. Ahí está, por ejemplo, Roy Barrera, que si no me equivoco va a ser presidente del Senado, porque lo han propuesto como presidente del Senado, y Roy Barrera no es un tipo que venga de la extrema izquierda precisamente, sino bien todo lo contrario, es un tipo muy anclado en la política tradicional colombiana, y esto evidentemente es una señal para parte del electorado, pero también hay otros nombramientos que van en la línea de reforzar su anclaje en el sector de la población que lo votó. Y aquí, como usted bien decía, ¿no? Es decir, esta ha sido una elección en términos de participación popular muy importante, porque tanto ambos candidatos han sabido movilizar a una parte del electorado, pero también lo que estaba en juego ha logrado movilizar a otra parte importante de la población colombiana. Entonces, Petro ha obtenido casi 11 millones de votos, pero el antipetrismo también ha obtenido más de 10, y esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Más una composición del Parlamento no muy favorable al inicio para el petrismo. Otra cosa son las alianzas que pueda forjar, que le permitirían tener mayoría, pero lo que hay que tener presente también es que esas alianzas se realizan a base de pagar un peaje, ¿no? Es decir, en política nada es gratis, y si uno quiere tener el apoyo del Partido Liberal, del Partido Conservador o del Partido de la U, evidentemente hay que pagar peajes, bien en términos de nombramientos, bien en términos de mermelada, o bien en términos inclusive de concesiones programáticas, ¿no? Y todo esto incide sobre la realidad, incide sobre la población, y habrá que ver al final del día cómo se concita todo esto y cómo queda resuelta la ecuación. Por lo tanto, yo creo que recién a partir del 7 de agosto veremos frente a qué Petro estamos, ¿no? Y aquí, evidentemente, la forma en que se decida avanzar sobre determinadas políticas públicas nos va a dar la pista sobre hacia dónde se está inclinando la gobernación de Petro, ¿no? Sí. Profesor Malamuda, usted que es posiblemente el mejor analista de asuntos latinoamericanos en España, en su oficina del Real Instituto Elcano, le quería preguntar por otros asuntos relacionados con Latinoamérica. Petro es un gobernante de izquierda, ya decíamos, el primero de esa línea ideológica en Colombia, pero se suma, por ejemplo, a lo que ha pasado en Chile, a Gabriel Boric, que está gobernando desde el 11 de marzo. En Chile hay un proceso constituyente. La Convención Constitucional redactó un texto de constitución, una propuesta que será sometida a la consideración de los chilenos. Allá el voto será obligatorio el 4 de septiembre, es decir, dentro de muy poco tiempo. Estamos en julio, en menos de 2 meses. Bueno, la mayor parte de las encuestas dicen que los chilenos van a rechazar ese proyecto de constitución. Pero igual pues puede que la cosa cambie y que gane la opción apruebo, como se llama en Chile. ¿Qué tanto puede influir el resultado de ese referendo en lo que pasa en toda América Latina? Pues mucho, como usted dice, el resultado es bastante incierto. Es verdad que de momento el rechazo tiene una ventaja de casi 15 puntos, al menos en algunas encuestas
sobre el apruebo, pero todavía, como también bien decía Iragorri, queda mucho tiempo por delante. El gobierno ya se ha metido de lleno en la campaña para apoyar, aunque no abiertamente, pero apoyar a fin de cuentas el apruebo. De hecho, al inicio de su mandato, Boric dijo que prefería esta constitución, aunque todavía no estaba terminada de redactar, a una aprobada por 3 generales, lo cual era una declaración de intenciones bastante potente, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en América Latina el tema de la reforma constitucional es un tema recurrente y omnipresente, teniendo en cuenta que en Perú se ha estado hablando mucho de la reforma de la Constitución, sobre todo desde Castillo es presidente, de que en Ecuador también el tema de la reforma constitucional sale a reducir, de que en algún momento la campaña de Petro acabar o modificar con la Constitución del 91 también está en la agenda. El resultado de Chile puede ser o bien un estímulo para impulsar nuevas reformas en el caso de que gane el apruebo, o bien una advertencia, un aviso a navegantes en el caso de que gane el rechazo, ¿no? Es decir, yo creo que si gana el apruebo, lo que veremos van a ser nuevas propuestas de reformas constitucionales, y en la medida en que esta constitución es una constitución muy amplia, es verdad que contradictoria en muchos puntos, pero que incorpora una gran cantidad de libertades, incorpora la plurinacionalidad, incorpora la justicia indígena, el reconocimiento de los pueblos originarios, el reconocimiento de los derechos de distintos colectivos como el LGTBI, etcétera, etcétera. Pues esto puede ser derecho al aborto, esto puede ser retomado en los distintos países latinoamericanos para impulsar una serie de reformas, más allá de que prosperen o no, pero y en el caso de que gane el rechazo, otro tanto de lo mismo, pero en sentido contrario. O sea que yo creo que lo que pase en Chile en el plebiscito del 4 de septiembre va a ser muy importante para la región, aunque con una salvedad, y es que gane quien gane el apruebo, gane el rechazo, el proceso constituyente en Chile va a estar abierto por numerosos años. Es decir, esto no termina con el resultado del plebiscito. A partir de aquí va a empezar un periodo de grandes tensiones en Chile que veremos en cómo acaba, ¿no? Claro. Profesor Carlos Malamud, después de ese referendo en constitucional en Chile el 4 de septiembre, tendrá lugar 3 semanas después, tal vez algo más, el 2 de octubre, el proceso electoral en el Brasil. O sea, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente actual, se presenta a la reelección, pero según los sondeos las va a ganar el Lula da Silva, que fue presidente. ¿Qué puede ocurrir ahí y sobre todo qué efectos va a tener que van a tener los comicios presidenciales en el Brasil, en América Latina y por supuesto en Colombia? Bueno, si de aquí al 4 de septiembre hay una eternidad en la política chilena, en Brasil de aquí al 2 de octubre hay un universo de tiempo por delante, ¿no? O sea que es verdad que en este momento las encuestas dan como claro ganador a Lula da Silva, pero no hay que olvidarse de un hecho muy importante, y es que el presidente en ejercicio es Bolsonaro y como tal controla el presupuesto, como tal controla la agenda, y eso tiene una importancia y una incidencia notable en el resultado electoral, ¿no? Es decir, ya en su día, hace un par de meses atrás, sancionó un aumento en los salarios de la policía militar y de algunos empleados federales, pero antes de ayer el Parlamento brasileño aprobó una serie de reformas que le permiten ampliar de una forma muy clara el gasto público al presidente Bolsonaro, más allá de las prohibiciones establecidas en la Constitución brasileña, ¿no? Y este aumento del gasto evidentemente tiene un propósito electoral muy, muy claro, pero era tan antipopular votar en contra que hasta el propio PT
tuvo que votar a favor, advirtiendo a sus seguidores que, bueno, que no le quedaba más remedio que votar a favor, pero que estas medidas terminan en diciembre de este año, que son coyunturales y que Bolsonaro quiere utilizarlas en beneficio propio. Es decir, con esto quiero decir que el resultado todavía es incierto. Lo que vemos en este momento es que, por ejemplo, el bolsonarismo tiene un manejo de las redes sociales mucho más eficientes que el PT o que la coalición electoral que forma Lula con Geraldo Alckmin, proveniente del PSDB, aunque rompió con este partido hace ya unos meses. Y esto también puede influir de forma determinante en el resultado electoral. También va a influir la marcha de la economía. En la medida en que la economía se deteriore, esto va a perjudicar al oficialismo, pero si la economía brasileña se recupera, esto puede beneficiar al oficialismo. ¿Cómo va a repercutir esto en América Latina? También de una forma clara, ¿no? Es decir, estamos escuchando de forma reiterada esto del giro a la izquierda en América Latina, aunque también es verdad que lo que está primando es el voto de castigo a los oficialismos, el voto de cabreo, el voto bronca, a tal punto que de las 14 últimas elecciones realizadas en la región, en 13 ha perdido el oficialismo, y en la única en la que ha ganado es en aquella en donde la elección se resolvió por la vía del fraude o por la vía de la eliminación física o metafórica de los rivales, ¿no? Y esto ocurrió en Nicaragua, donde los 7 opositores que intentaron presentarse para liderar la oposición terminaron encarcelados o en el exilio, ¿no? Claro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que este conglomerado, aunque heterogéneo, de gobiernos de izquierda que está surgiendo en América Latina, tenemos a Boric en Chile, tenemos a Petro en Colombia, tenemos a Xiomara Castro en Honduras y luego otros que se reivindican de izquierda, aunque es más difícil encasillarlos ahí, como el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como también lo que ocurre, aunque son de un carácter autoritario mucho más marcado, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero evidentemente la presencia de Lula en el continente, en el gobierno en Brasil, reforzaría las posiciones de estos gobiernos. Claro. Le voy a hacer una última pregunta para una respuesta breve, y es sobre su país. En Argentina hay elecciones en octubre de 2023 y Alberto Fernández se presenta a la reelección. ¿Qué puede ocurrir ahí? Y le repito la pregunta, ¿y eso qué efectos tendrá en la región? Ya hemos hablado de Colombia, de Chile, de Brasil, falta Argentina. ¿Qué va a pasar allá y eso cómo nos puede impactar? Bueno, en principio, y dada la crisis brutal que vive el país, crisis económica, crisis social, crisis de confianza en las instituciones democráticas, de seguir este camino y sobre todo de mantenerse la inflación, que algunos prevén que llegue al 80% este año, las posibilidades del kirchnerismo, peronismo de retener el poder son realmente escasas, ¿no? Entonces, si hay una vuelta de Juntos por el Cambio, es decir, de la coalición de macristas y radicales, esto pondría el foco en que lo más importante no es tanto el giro a la izquierda, sino ese voto de castigo a los oficialismos de los que hablaba, y pondría en cuestión precisamente esta teoría del giro a la izquierda. Claro. Ahí está, es Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid, posiblemente el analista más sobresaliente en España de asuntos latinoamericanos. Profesor Malamud, gracias por haber estado en Voces RCN.